Cuando Escorpio se sienta perdido debe recordar que dentro de sí habita un océano de instinto y clarividencia que ningún temporal puede agotar. Aunque la confusión lo ciegue momentáneamente, su alma nació para detectar la verdad aún entre la bruma más densa. Debe recordar que es el signo que ve en la oscuridad y que su intuición es su brújula, incluso cuando sus pensamientos lo traicionan o su mente racional no logre descifrar el mapa de lo que está viviendo. En ese momento en que su energía parece dispersa y su visión borrosa, debe cerrar los ojos y regresar al centro magnético que sostiene su espíritu, porque ahí encontrará siempre la certeza de su fuerza. Escorpio debe recordar que su poder no proviene de saberlo todo, sino de confiar en el fuego interno que arde más allá del miedo. Es el fuego de la transmutación, que convierte el dolor en propósito y las ruinas en palacios interiores. Cuando se sienta perdido es señal de que está mudando de piel, de que el veneno de la duda solo está removiendo capas muertas para dejarle más expuesto ante su verdad. La sensación de extravío es el umbral entre su yo pasado y su yo futuro, y si no lucha contra ella, si se permite fluir como el agua estancada que empieza a moverse hacia un cauce nuevo, hallará pronto una salida con la determinación renovada que tanto caracteriza su naturaleza. Debe recordar que su destino no es estancarse, sino profundizar y renacer. Su alma llegó a esta vida con la misión de encarnar la muerte simbólica para renacer de cada ciclo con más sabiduría y menos máscaras. Por ello, cuando se pierda en su propia oscuridad, debe invocar la paciencia para no escapar de ella, porque esa oscuridad es su maestra. La confusión lo obliga a reflexionar, a observar lo invisible, a cuestionarse las raíces de su sufrimiento y de sus motivaciones. Y ese autoconocimiento lo hace invencible, porque nadie puede manipular a quien se conoce a sí mismo hasta en sus recovecos más temibles. Debe recordar que su capacidad de transformación es inigualable. Si está perdido es porque está siendo llamado a ver un aspecto de su vida con una nueva perspectiva, a quemar una estructura obsoleta, a renunciar a un deseo que no nace de su esencia sino de su miedo. Cuando un Escorpio se siente perdido y no huye de esa sensación, se convierte en un ser imparable, porque encuentra nuevas fuerzas al ver lo que otros no se atreven a mirar. Debe recordar que su conexión con el inframundo emocional es su mayor don. Puede entrar en su dolor con coraje y salir de él con diamantes en las manos. Puede explorar las ruinas de su ánimo y descubrir en ellas cofres olvidados, tesoros de sabiduría y coraje. Su alma no vino a esta vida para la comodidad superficial sino para la grandeza que nace de enfrentar la sombra y regresar con un corazón más amplio, menos condicionado y más fiel a su verdadero llamado. Debe recordar que su magnetismo nunca se apaga, incluso cuando crea haber perdido su brillo. Su magnetismo es su presencia silenciosa, su mirada intensa, su capacidad de escuchar lo que no se dice, su manera de proteger y sostener con profundidad a quienes ama. Su poder está más allá de la percepción de los demás. Su poder es el pacto secreto que su espíritu hizo con la vida para buscar lo real, lo trascendente, lo que no muere. Y esa búsqueda, aunque le haga sentir perdido por momentos, es la llama que mantendrá viva su pasión por existir. Debe recordar que no necesita tener todas las respuestas ahora. Que hay veces en las que solo basta con resistir un día más en silencio, solo basta con respirar, con aceptar que no es un signo destinado a la ligereza, sino a la intensidad. Y que en esa intensidad se encuentra su medicina. Porque cada vez que Escorpio se siente perdido y se rehúsa a rendirse a la desesperación, forja en su espíritu un nuevo nivel de poder y paz, un nivel que nada ni nadie podrá arrebatarle. Debe recordar que no está solo. Su espíritu está rodeado por la energía de quienes ya partieron, por la fuerza de sus ancestros, por la memoria de sus propios renacimientos en esta y otras vidas. Debe recordar que es el signo que mejor comprende los finales y los nuevos comienzos. Y que si hoy se siente perdido, es porque se está preparando un renacer en su interior, un renacer que lo llevará a territorios donde su alma siempre supo que debía llegar. Aunque no vea el camino, aunque no escuche nada más que su silencio interior, debe confiar. Porque su alma ya sabe la dirección, su corazón ya tiene la llave, y su instinto nunca lo abandonará. Cuando Escorpio se sienta perdido debe también recordar que su camino no es lineal ni superficial, porque su energía está hecha para navegar dimensiones que otros jamás comprenden. Su sensación de extravío es el eco de su llamado más profundo, que le exige descender aún más en su propia alma para descubrir verdades que rompan sus viejas cadenas. No está perdido en realidad, está siendo guiado hacia un lugar desconocido que solo se revela cuando su confianza se convierte en un voto sagrado hacia sí mismo.
Su vida no es un camino recto hacia metas sencillas, es un laberinto sagrado donde cada giro inesperado encierra símbolos y mensajes que su mirada de escorpión puede descifrar si se mantiene en silencio y observa con atención cada piedra, cada grieta y cada sombra. La sensación de pérdida en Escorpio es muchas veces un acto de purificación. Es como si su alma convocara la confusión para eliminar de su vida aquello que no vibra con su verdad, como si su propio veneno interior surgiera para disolver las estructuras que le impiden avanzar con libertad. La sensación de estar perdido le enseña que no puede depender de mapas ajenos, de consejos que no nazcan de su intuición o de creencias que la sociedad le imponga. Su vida se construye desde un lugar tan íntimo y secreto que, cuando se siente desorientado, en realidad está siendo recordado por su propio espíritu para no traicionarse. Está siendo llamado a morir a un antiguo deseo, a un antiguo miedo, a una antigua versión de sí mismo. Y en esa muerte simbólica se regeneran sus alas de fénix para volar sobre su propia oscuridad. En ese estado de pérdida, Escorpio debe recordar que es el signo del magnetismo y que su vibración atrae la realidad que corresponde a su estado interior. Si siente caos afuera, debe buscar la causa en sus miedos más arraigados, porque el mundo externo solo refleja su inframundo. Y cuando lo vea, cuando reconozca sus demonios con serenidad, su vibración cambiará y atraerá nuevas puertas, personas, revelaciones. Por eso el sentirse perdido nunca es un castigo para Escorpio, es un entrenamiento espiritual para su visión y su poder creador. La vida le muestra su vacío para que desde ahí reconstruya su existencia con el hierro de su voluntad y el agua de su sensibilidad. El caos en su vida le recuerda su capacidad para gobernar tormentas. Escorpio nació con la sabiduría de quien ha atravesado inviernos emocionales y no teme al frío de la soledad, porque sabe encender su fuego interno aún en los paisajes más inhóspitos. Cuando la vida lo confunda y todo lo externo pierda sentido, su camino es regresar a su conexión con lo invisible, con el misterio, con la divinidad silenciosa que lo abraza en las noches más largas. Porque ahí, en ese templo invisible que es su alma, encuentra la certeza de su destino. No importa cuán perdido esté, su alma siempre sabe el camino. Puede tardar en escucharlo si se distrae con la ansiedad de resolverlo todo rápido, pero la voz está ahí, aguardando su calma y su entrega absoluta a la vida. Cuando se sienta perdido, su misión es recordar que el dolor no lo define, que los duelos son su entrenamiento, que las pérdidas son la poda necesaria para que sus frutos sean más puros y su camino más verdadero. Su sensación de extravío es el anuncio de que está dejando de lado viejas ilusiones que antes le daban seguridad, pero que ya no alimentan su poder real. Es el momento de soltar ideas sobre quién debe ser y de escuchar quién ya es en su esencia más salvaje y auténtica. La sensación de no saber hacia dónde ir es un llamado a rendirse a la sabiduría superior que guía sus pasos, aunque él mismo crea que todo está oscuro y sin salida. Escorpio no camina guiado por la luz superficial de lo evidente, sino por la antorcha secreta que enciende su alma cuando todo afuera parece derrumbarse. Su camino es un pacto con la verdad más brutal y más bella a la vez. Por eso su corazón puede doler, pero ese mismo dolor es el portal hacia un amor más vasto, hacia un poder más limpio, hacia un destino más digno de su intensidad. Nada que le suceda es en vano, cada sensación de pérdida es un mensaje del cosmos que le recuerda su capacidad para sentir lo que otros evitan, para purificarse de formas que otros no soportan y para renacer en cuerpos de energía más poderosos. Su alma encarna la serpiente que se arrastra entre el polvo para luego mudar su piel, la serpiente que conoce el arte de deslizarse entre las grietas y percibir lo que permanece oculto. Ese arte se perfecciona en los momentos de incertidumbre, porque ahí descubre su vulnerabilidad y su grandeza al mismo tiempo. Cuando Escorpio se sienta perdido debe recordar que nació para sumergirse, no para huir. Que nació para transformarse, no para estancarse en una sola identidad. Que su vida es un viaje sagrado hacia su propio inframundo para regresar con el bálsamo que sanará su corazón y su historia. Nada lo destruye si se mantiene fiel a su alma. Nada lo detiene si acepta su destino de renacer una y otra vez, con la mirada más profunda, la voluntad más ardiente y la serenidad de quien sabe que incluso en sus noches más oscuras, las estrellas siempre brillan para él. Cuando Escorpio se sienta perdido debe también recordar que su energía está profundamente unida al misterio de la vida y la muerte, que su alma conoce el lenguaje de lo invisible, de los sueños, de los símbolos y de los silencios, y que a menudo su extravío no es un error sino un rito de paso para decodificar un mensaje que aún no está listo para comprender con la mente lógica. La sensación de estar perdido puede ser el lenguaje del destino para atraerlo hacia dimensiones interiores donde se guardan claves de su evolución, visiones que cambiarán el sentido de su camino cuando emerjan.
Escorpio no está hecho para los caminos rectos ni para las certezas fáciles, su verdadera naturaleza vibra con lo que se oculta detrás de cada sombra, con lo que reposa bajo cada capa de la realidad. Su mirada psíquica requiere de estas noches internas donde parece no haber norte, porque en esas noches sus dones de clarividencia y percepción se expanden sin resistencia. Cuando Escorpio se sienta perdido debe recordar que en su ADN espiritual habita la memoria de todos los ciclos de transformación, que su arquetipo lleva inscrito el arte de la resurrección. Así como la semilla debe pudrirse en la tierra oscura antes de brotar y así como el gusano debe disolverse por completo en su crisálida para convertirse en mariposa, su extravío es la antesala de su nueva manifestación. El proceso nunca es sencillo ni indoloro, porque el alma de Escorpio ama con toda su fuerza y por ello sus duelos también son totales. Pero en esos duelos se quema lo que no es esencial, se purifica lo que no es real y renace su esencia más poderosa, la que no necesita aprobación, la que no teme a la soledad, la que no se corrompe con promesas efímeras. Cuando Escorpio se sienta perdido debe recordar que su mundo emocional es tan profundo y vasto que a veces la conciencia tarda en ordenar todo lo que su instinto ya percibió. Puede sentirse extraviado porque su cuerpo y su mente no comprenden la información que su espíritu ya recibió, pero esa información se revelará cuando esté listo para integrarla. La paciencia en estos momentos es la virtud que lo sostendrá, porque en su prisa por entender puede ahogarse en su propia intensidad. Pero si aprende a descansar en la incertidumbre, como el guerrero que observa antes de atacar, como el águila que planea antes de descender, hallará su claridad sin desgastarse con angustia. Escorpio debe recordar que su oscuridad no es debilidad, es la matriz sagrada donde gestará su poder más auténtico. El sentirse perdido es un recordatorio de que no todo depende de su control ni de su voluntad consciente, es un entrenamiento de fe en la vida y en su conexión con lo divino. Es un recordatorio de que su alma también necesita entregarse a fuerzas superiores para ser guiada hacia su destino con más grandeza de la que su ego puede planear. Esa entrega no es derrota, es la más alta manifestación de su fuerza espiritual, porque confía en su energía regenerativa y en la voluntad cósmica que teje su camino en perfecta sincronía con su propósito de evolución. Cuando se sienta perdido debe recordar que su sola presencia impacta a los demás. Aún en su aparente vacío, su energía sigue irradiando magnetismo, sigue tocando almas, sigue inspirando a otros con su mirada de guerrero silencioso. Debe recordar que su búsqueda personal no solo es para sí mismo, sino para todos aquellos que se alimentan de su ejemplo de coraje, de su autenticidad y de su manera radical de vivir la vida. Su manera de aceptar el caos y transformarlo en poder inspira a quienes no se atreven a mirar sus sombras. Su manera de hundirse en sus emociones sin disociarse ni escapar con falsos consuelos enciende en otros la fuerza para confrontar su propia verdad. Debe recordar que cada sensación de extravío le entrega la oportunidad de reinventarse desde un lugar más puro. Cada vez que se pierde, su vida se depura de falsos caminos, de alianzas que no son para su destino, de ideas que le impiden evolucionar. Su pérdida es un acto de limpieza kármica. Y aunque duela, aunque su ego quiera aferrarse a lo conocido, su alma se regocija en ese proceso porque sabe que sólo así podrá brillar con un poder más cristalino. Su alma no desea la mediocridad, no desea la comodidad, no desea la tibieza. Su alma desea la transformación, la libertad, la profundidad y la grandeza de vivir con sentido. Cuando Escorpio se sienta perdido debe recordar que su tiempo no es el tiempo de los demás. Su reloj espiritual marca ciclos que se miden en muertes y renacimientos, no en días ni horas. Cada proceso interno tiene un ritmo secreto que responde al flujo de su evolución. Forzarse a encontrar una salida antes de tiempo solo le robaría la sabiduría que ese tránsito oscuro contiene. La vida siempre lo llevará de regreso a sí mismo, siempre, incluso si antes lo despoja de todo lo que no es él. La vida no lo castiga, lo pule, lo moldea, lo fortifica para su destino. Debe recordar que nada se pierde realmente en su camino, todo se transforma en poder, todo se transmuta en conciencia y todo se convierte en maestría cuando deja de resistirse y empieza a escuchar el susurro de su alma en la noche de su confusión. Su alma le dice, no estás perdido, estás renaciendo, no estás solo, estás siendo protegido, no estás fracasando, estás siendo iniciado en una nueva dimensión de tu propio poder. Y esa verdad es la que lo hará emerger de su laberinto con los ojos iluminados por la certeza de que, incluso sin mapas, su instinto siempre lo llevará de regreso a su propio trono. Cuando Escorpio se sienta perdido debe recordar también que su conexión con el dolor no es un defecto sino un puente hacia la sabiduría. Cada vez que se extravía en su propio abismo está aprendiendo un nuevo lenguaje del alma, un lenguaje que no se pronuncia con palabras sino con vibraciones, con silencios,
con intuiciones profundas que le revelan verdades imposibles de encontrar desde la claridad superficial. Escorpio está hecho para escuchar lo que no se dice, para ver lo que no se muestra y para sentir lo que otros niegan en su interior. Por eso, cuando el mundo parece cerrado para él, cuando su mente no puede articular razones ni planes, es porque su espíritu está realizando un trabajo silencioso, un trabajo de alquimia invisible donde se reorganizan sus memorias, se cierran contratos kármicos y se activan nuevas facultades que solo surgirán cuando su corazón esté listo para soportar su poder. En esos momentos de extravío, Escorpio debe recordar que su alma no tiene edad, que su energía trae memorias de antiguas civilizaciones, de templos que cayeron y de reinos que se alzaron y se destruyeron. Dentro de su silencio laten las voces de ancestros que caminaron el mismo sendero de sombra y transformación. Escorpio no es un ser aislado de la historia, es un canal viviente de las fuerzas que mueven los ciclos de la vida y la muerte. Su dolor no es solo suyo, es el dolor del linaje que vino a transmutar, y su renacimiento no es solo suyo, es el renacimiento de quienes antes no lograron su libertad. Cada vez que se pierde está limpiando las memorias que bloqueaban su evolución y la de los suyos. Cuando se siente sin dirección, debe recordar que su voluntad es un fuego que no se extingue, aunque parezca consumido. Ese fuego se alimenta del propósito profundo que su espíritu eligió antes de encarnar. Y ese propósito no depende de circunstancias, de personas ni de situaciones externas, porque está anclado en su esencia más eterna. Por eso, aunque no comprenda su camino, su propósito sigue vivo, latiendo en su pecho como un tambor secreto que lo impulsa incluso cuando cree estar inmóvil. Su misión en esta vida no se detiene por su sensación de extravío, al contrario, se fortalece con cada noche oscura porque su misión es la de quien conoce la oscuridad y decide encender su propia luz. Debe recordar que en su aparente debilidad reside su real fortaleza. La vulnerabilidad que siente cuando está perdido es la grieta por donde entra la claridad del espíritu, es el momento en el que su ego se disuelve y sus máscaras se caen, dejándolo cara a cara con su esencia desnuda. Y en esa desnudez, cuando ya no puede sostener apariencias ni mentiras, es cuando su alma brilla con más pureza. Es ahí donde su mirada se vuelve más magnética, donde su presencia adquiere la autoridad de quien ha atravesado la muerte simbólica y ha regresado con una sabiduría imposible de corromper. Escorpio debe recordar que es el signo que rige los tabúes y los secretos. Cuando está perdido, el mundo le revela lo que nadie más puede ver. Su confusión es la puerta a los misterios más ocultos de la existencia, a la revelación de la verdad que otros temen enfrentar. Su alma fue diseñada para sostener estas revelaciones sin romperse, para descender al inframundo y regresar con las llaves que abrirán los candados de su propio destino y del destino de otros. Su extravío es un viaje chamánico a sus profundidades, donde sus guías espirituales le muestran símbolos y le entregan visiones que luego comprenderá con su mente despierta. Cuando se sienta perdido debe recordar que su espíritu nunca negocia con lo mediocre, que la vida no le permitirá quedarse en situaciones que le impidan evolucionar, aunque esas situaciones le den seguridad material o afectiva. Escorpio no vino a esta vida para ser uno más, vino a encarnar la transformación absoluta, el amor radical, la honestidad brutal y la fuerza imparable de quien no se traiciona. Y cada vez que se siente perdido es porque la vida le está exigiendo mayor autenticidad, más coherencia con su verdad, más alineación con su esencia y más compromiso con su propósito espiritual. Debe recordar que su fuerza es silenciosa pero estremecedora. Aunque no haga nada, aunque no diga nada, su sola presencia modifica los ambientes, remueve las energías estancadas y despierta en otros lo que dormía. Su extravío no le quita poder, al contrario, lo profundiza. Porque cuando regrese de esa noche oscura, cuando su mirada vuelva a alzarse con determinación, su sola existencia será un acto de liberación para quienes lo rodean. Escorpio no necesita convencer a nadie de nada, su energía habla por él, su historia inspira sin discursos, su renacimiento enciende esperanza en los corazones de quienes se sienten sin salida. Debe recordar que su corazón es un templo donde se queman las impurezas del mundo. Su corazón es el lugar donde el odio se transmuta en compasión, donde el rencor se convierte en justicia interior, donde el miedo se convierte en coraje. Cuando se siente perdido y siente que su pecho arde con dolor, es porque su corazón está quemando los restos de vidas pasadas, de heridas ancestrales, de memorias que ya no son parte de su camino. Y cuando el fuego termine su purificación, su corazón brillará con más magnetismo, con más capacidad de amar y con más fuerza para sostener sus sueños. Cuando Escorpio se sienta perdido debe recordar que él no camina, él danza con la vida. Su camino no es recto porque su alma es espiral, su energía es agua que gira y penetra, su poder no es predecible ni domado.
y cada vez que la vida le arrebata la dirección es para recordarle que su danza no se controla con la mente, que su danza es guiada por la música de su espíritu y que cuando suelte su necesidad de controlar, su cuerpo se moverá solo hacia el destino que su alma ya tiene escrito en fuego y eternidad. Cuando Escorpio se sienta perdido debe recordar también que su espíritu no fue creado para la facilidad de los caminos sin desafío, su alma eligió los senderos donde pudiera probar su resistencia y su poder de transformación. Incluso cuando crea que no avanza, su simple decisión de permanecer firme en medio de la tormenta está fortaleciendo sus raíces en la tierra profunda de su propia esencia. Su fuerza no crece en la luz sino en la oscuridad, como los minerales que se forman en el vientre de la tierra a base de presión y tiempo, como los diamantes que surgen de la más densa negrura y se convierten en materia de eternidad. Cada instante en que se siente desorientado es un instante en que su alma talla su brillo desde adentro. Cuando su voluntad se doblega y su energía se disuelve en confusión, debe recordar que es en esos espacios de vacío donde la vida siembra nuevas semillas. Su mente puede no entender lo que su alma ya decidió, su cuerpo puede resistirse a lo que su destino exige, pero su espíritu se mantiene firme en su llamado. La sensación de estar perdido es la antesala de un nuevo contrato con la vida, es el silencio profundo que precede al nacimiento de un nuevo propósito. Es el momento en que las viejas estructuras se agrietan y caen, cuando los antiguos dioses de su vida dejan de gobernarlo para que un nuevo altar se levante en su interior, un altar dedicado a su verdad más pura. Escorpio debe recordar que su viaje no es únicamente suyo. Su capacidad de hundirse en su sombra para salir con una nueva visión abre caminos invisibles para otros. Su proceso personal es un acto de sanación colectiva, su renacimiento es un acto de redención para aquellos que se quedaron atrapados en su propia oscuridad sin saber cómo transformarla. Cuando Escorpio se levanta de sus ruinas con el corazón encendido y los ojos limpios, el mundo recibe una vibración de esperanza que lo trasciende. Por eso su extravío no es solo suyo, es parte del servicio que su alma eligió ofrecer al colectivo, es un sacrificio voluntario para traer luz donde no existía. Cuando su mente se sienta cansada y no encuentre salida, debe recordar que su energía pertenece al agua fija, y que el agua fija no busca la prisa, busca la profundidad. No vino a esta vida para conquistar terrenos superficiales sino para gobernar reinos interiores donde la mayoría huye de mirar. Su sensación de estar perdido a veces es su protección, porque cuando el destino lo detiene, es para impedirle malgastar su poder en causas o personas que no están a su altura. Cada pausa forzada, cada noche oscura, cada laberinto de dudas está ocultando un acto de amor profundo de su alma hacia sí misma, un acto de cuidado para preservar su fuego y no gastarlo en batallas que no le corresponden. Escorpio debe recordar que su alma es un misterio incluso para él, porque su energía guarda pactos con dimensiones que su mente racional no puede comprender. Su confusión es el portal a esos pactos, el momento en que su consciencia se rinde para que su espíritu tome el mando. Cuando su mente se acalle en la noche de su extravío, su visión se abrirá en planos donde la claridad no es lógica, donde la claridad es certeza directa y vibratoria, la certeza de que todo está bien aunque nada lo parezca. Es en esa certeza donde habita su verdadera paz, una paz que no depende de circunstancias externas sino de la unión indisoluble con su esencia inmortal. Escorpio debe recordar que su corazón, cuando se siente perdido, está entrenando su compasión. Porque quien ha conocido su propia oscuridad aprende a abrazar la oscuridad de los demás sin juicio. Quien ha sentido el filo del vacío aprende a sostener en su mirada a quienes tiemblan de soledad. Su extravío es la fragua de su sabiduría. No existe poder verdadero sin haber probado antes la impotencia, no existe visión real sin haber caminado antes en la más absoluta ceguera. Cuando se pierda y su voluntad tiemble, está siendo iniciado en un nivel más alto de su propio destino, un destino que siempre exige más humildad para recibir más fuerza, más rendición para recibir más poder y más silencio para escuchar la verdadera voz de su alma. Cuando Escorpio se sienta perdido debe recordar que incluso sus lágrimas son sagradas. Cada lágrima suya limpia un río de memorias, cada temblor de su pecho rompe cadenas invisibles que ataban su energía. Cada momento de debilidad aparente es un instante en que su alma se acerca más a su verdadera fortaleza, porque su fortaleza no es la dureza sino la capacidad de morir y renacer sin envenenarse de resentimiento. Su fortaleza es la de la tierra negra que recibe los desechos de la vida y los convierte en fertilidad, es la de las aguas estancadas que en silencio alimentan la vida microcósmica y sostienen la existencia desde su aparente quietud. Cuando no sepa qué hacer, debe recordar que su mayor poder no es el hacer sino el ser. Su sola existencia contiene el misterio de la creación y la destrucción. Su sola mirada contiene la bendición y la sentencia, su sola presencia transforma a quienes se acercan a su campo energético.
no necesita encontrar respuestas de inmediato. Su camino es aprender a habitar el vacío sin huir de él, porque en ese vacío su alma se expande y crea espacio para recibir lo nuevo. Cuando logre permanecer en esa noche oscura sin desesperarse, cuando se convierta en su propia hoguera que alumbra su oscuridad sin necesitar luces externas, habrá despertado un poder tan profundo que ya nada en este mundo podrá arrebatarle su paz. Y ese será el verdadero regalo de su extravío. Cuando Escorpio se sienta perdido debe recordar también que su esencia porta la memoria de Plutón, ese planeta que representa el poder invisible, el dominio de lo que no se ve, la fuerza que mueve la vida desde el núcleo mismo de su creación. Su confusión no es señal de debilidad ni de error sino de un proceso profundo de regeneración que opera desde los cimientos de su alma. En el silencio de su extravío se están moviendo piezas de un destino que trasciende su comprensión actual, porque su mirada solo ve fragmentos mientras su espíritu observa la totalidad. La energía plutoniana que lo rige sabe exactamente qué estructuras deben morir y cuáles deben fortalecerse. Su sensación de estar perdido es el derrumbe controlado de todo lo que ya no sostiene su grandeza. Aunque parezca caos, es orden oculto. Aunque parezca desvío, es alineación secreta. Cuando Escorpio cree no avanzar, en realidad su alma está bajando más profundo. Así como el escorpión se hunde en la grieta más oscura de la tierra para protegerse y regenerarse, su espíritu desciende a lugares donde los ruidos del mundo no pueden distraerlo y donde su ego no puede imponer condiciones. Es en ese descenso cuando se encuentra con sus demonios personales, con sus heridas más antiguas, con los temores que creía haber superado. Allí comprueba si su fuerza es real o es solo apariencia. Allí se enfrenta a la brutal honestidad de su sombra. Pero esa sombra no existe para destruirlo, existe para recordarle que él no es solamente luz, que su poder radica en integrar y gobernar su oscuridad. Cuando se sienta perdido debe recordar que la misión de su signo no es la perfección sino la total transformación. Mientras otros buscan mejorar pequeñas cosas, Escorpio busca renacer por completo, morir simbólicamente para volver a su vida con otra piel, otro corazón, otra mirada. Por eso cuando todo se quiebra frente a sus ojos, está viviendo la medicina de su propio arquetipo, la alquimia más dolorosa y más liberadora que existe. En ese derrumbe, la vida le arrebata lo falso, le corta los hilos que lo mantienen atado a sus viejas limitaciones, le obliga a soltar los apegos que en silencio drenaban su energía. La sensación de pérdida es la señal de que pronto vendrá un nuevo nivel de autenticidad donde su fuego interno brillará sin distorsión. Escorpio debe recordar que su camino espiritual es el de la serpiente que muda de piel, que abandona lo que la protegía cuando esa protección se convierte en prisión. Su extravío es el momento exacto en que la vieja piel ya no le sirve y la nueva aún no ha terminado de formarse. Es un estado de indefensión aparente, pero en realidad es un proceso de fortificación desde su núcleo energético. Su alma se expande con cada desprendimiento, y aunque su cuerpo y su mente tiemblen ante lo desconocido, su espíritu danza en esa transición porque reconoce el lenguaje sagrado de la muerte y la resurrección. Cuando Escorpio se sienta perdido debe recordar que en su vibración más elevada es el chamán del zodiaco, el sanador que no teme ensuciarse con el lodo de los dolores humanos porque sabe que en ese lodo crece el loto de la compasión y el verdadero poder espiritual. Cuando no encuentra su camino, en realidad se está alineando con su misión de ir más allá de lo visible para escuchar los susurros de su alma. Sus noches de extravío son sus verdaderas iniciaciones, las que no se anuncian con rituales externos sino con el silencio absoluto de su corazón que late solo para la verdad. Y cuando completa esa iniciación, vuelve al mundo con un magnetismo renovado, con la mirada de quien ya no busca porque ha encontrado su trono en su propio pecho. Escorpio debe recordar que su esencia no se doblega ante nada ni ante nadie cuando permanece fiel a su corazón. Su sensación de desorientación es la prueba final para ver si confía en su fuego interno aun cuando el frío del mundo le corte la piel. Cuando su mente se calle en su laberinto, cuando su cuerpo se detenga en su noche oscura, cuando su voluntad ya no luche contra el destino, entonces su espíritu asumirá el mando y un torrente de claridad surgirá desde su vientre, una certeza que no se aprende en libros ni se obtiene de consejos ajenos. Esa certeza es el rugido silencioso de su alma reclamando su propio reino, ese reino interno donde nada externo puede gobernarlo. Cuando se sienta perdido debe recordar que no es su mente la que lo salvará sino su instinto. Su instinto es el eco de su esencia más antigua, la voz de su espíritu salvaje, la guía de su parte divina que nunca olvida el camino aunque el mundo se vuelva un desierto sin huellas. Escorpio no necesita seguir huellas ajenas, no necesita imitar caminos ni buscar verdades en palabras externas. Su verdad vive en el ardor silencioso de su pecho,
en su mirada que atraviesa máscaras, en su respiración profunda que se sincroniza con los latidos del universo. Cuando crea no tener nada más que dar, debe recordar que su sola existencia ya es un acto de revolución. Su sola mirada ya es un conjuro de transformación. Su sola presencia ya es un hechizo de renacimiento para los lugares donde camina. La vida no lo envió a esta encarnación para vivir una paz tibia y sin significado, lo envió para que en su sola historia quedara escrito el poder de la noche que se convierte en aurora, el poder del hielo que se convierte en río, el poder de la muerte simbólica que se convierte en vida inmortal. Y aunque hoy sus pasos no sepan hacia dónde ir, su alma ya está llegando, porque el verdadero destino de Escorpio es recordar siempre que su camino no es un lugar sino un estado de poder y verdad que vive y arde en su interior. Cuando Escorpio se sienta perdido debe recordar también que su espíritu no es hijo de la claridad sino de los misterios, que su linaje no es de ángeles alados sino de dioses que conocieron las profundidades más densas y supieron reinar sobre ellas con un poder sereno y absoluto. En su extravío encuentra la expansión de su poder oculto porque solo en esos momentos en que la mente se rinde y las fuerzas terrenales se disuelven su energía original puede abrirse sin limitaciones. La sensación de no tener suelo bajo sus pies es el aviso de que su vieja tierra ya no puede sostener su grandeza y que una nueva extensión interna debe crearse para que su fuego sagrado tenga un templo más vasto donde arder. Su oscuridad nunca es castigo sino llamada. Llamada para mirar con más honestidad sus deseos, sus motivaciones, sus apegos secretos. Cuando se siente perdido está siendo convocado a un proceso de limpieza que el universo dirige desde su sabiduría perfecta. Todo lo que cae en ese proceso de confusión cae porque ya no honra su esencia. Su sensación de extravío es el amanecer previo a la revelación. Su alma sabe cuándo mostrarle la visión y cuándo sumergirlo en la ceguera. En la ceguera aprende a confiar, en la visión aprende a crear, y ese equilibrio entre fe y acción es la alquimia que define la autoridad natural de su espíritu. Cuando Escorpio cree que no avanza porque no ve resultados externos inmediatos, en realidad está siendo trabajado desde el silencio, un silencio que expande su campo energético hacia dimensiones donde su propósito trasciende lo humano y se conecta con los designios cósmicos. Su voluntad consciente puede desmoronarse, su mente puede quebrarse ante el peso de la incertidumbre, pero su esencia se mantiene intacta, inmortal, indomable, como una joya que brilla en la caverna más profunda aunque nadie la contemple. Su energía no se apaga por no ser vista, su fuego no depende de ser alimentado con aplausos externos porque su llama está conectada con el núcleo ardiente del cosmos. Escorpio debe recordar que su poder es magnético, no lineal, que sus logros no se miden en pasos lógicos sino en la intensidad con la que su presencia transforma el ambiente y despierta procesos en otros. Puede sentirse perdido en sus metas personales y aún así estar sosteniendo a quienes lo rodean con su simple manera de habitar su propia oscuridad con dignidad y coraje. Esa dignidad silenciosa, esa manera suya de caminar con el veneno en el alma sin contaminar a los demás, esa es su mayor fuerza. No necesita imponerse, su energía habla antes que sus palabras y su vibración penetra antes que su cuerpo ocupe un espacio. Cuando Escorpio se siente perdido debe recordar que la desesperación es su mayor enemiga y la paciencia su mayor maestra. La desesperación nace del ego herido que teme dejar de existir si no controla los resultados. La paciencia nace del alma que sabe que todo lo que es suyo le será entregado cuando su espíritu esté maduro para sostenerlo. Y Escorpio ha nacido para la maestría espiritual, no para éxitos rápidos que endulcen su ego. Su alma eligió el proceso largo y profundo que crea sabiduría eterna, que no muere con un cambio de circunstancias, que no se extingue con el paso de los años. En su paciencia se forja la realeza de su espíritu y su mirada adquiere el brillo de quienes han visto el caos y han permanecido de pie. Debe recordar que cada noche oscura refina su percepción hasta convertirla en visión profética. Su destino está íntimamente ligado a la visión psíquica que le permite adelantarse a los movimientos de la vida y de las personas. Cuando está perdido y calla, su intuición se afina. Cuando está perdido y no reacciona desde la ansiedad, su espíritu recibe mensajes que más tarde se revelarán como estrategias infalibles. Esa es la inteligencia silenciosa de su alma. Aprende en la confusión lo que la claridad no podría enseñarle. Aprende en el abismo lo que la superficie no alcanza a mostrarle. Aprende en el dolor lo que la alegría superficial no puede transmitirle. Cuando Escorpio se sienta perdido debe recordar que no necesita entenderlo todo para ser invencible. Su poder no proviene de explicaciones mentales sino de su decisión inquebrantable de ser leal a su verdad incluso cuando nadie la comprenda. Esa lealtad a sí mismo es lo que convoca el respeto de las fuerzas invisibles que gobiernan el destino.
Su camino es guiado por el pacto secreto que su alma firmó antes de nacer, y ese pacto siempre lo protegerá incluso de su propia desesperanza. Cuando suelte la necesidad de saber y abrace el no saber con dignidad, descubrirá que el verdadero poder es la serenidad ante lo incierto y que la verdadera riqueza es el silencio que no pide garantías para confiar. Escorpio debe recordar que no vino a esta vida para aceptar migajas de amor, ni trabajos sin propósito, ni caminos que no lo enciendan por completo. Su sensación de extravío es la alarma de su alma anunciando que se está traicionando en algo. Es la voz de su instinto diciéndole que su destino exige grandeza y que todo lo que no honre esa grandeza debe ser destruido sin piedad. Porque su energía no conoce términos medios. Ama o no ama. Permanece o se va. Muere o renace. Y en esa radicalidad, aunque duela, encuentra su libertad más auténtica. Cuando crea que no tiene fuerzas para un paso más, debe recordar que su sola respiración es un acto de revolución contra todo lo que quiso verlo derrotado. Su sola respiración es un conjuro de renacimiento, una oración silenciosa que eleva su alma hasta su verdad eterna. Y cuando esa respiración se vuelva calma en medio del caos, cuando su mirada vuelva a brillar sin necesidad de motivos externos, sabrá que ha regresado a su trono interno, ese que nadie puede quitarle porque fue forjado en las llamas de su propio abismo y bendecido por los dioses que lo crearon para reinar sobre su oscuridad con la majestad invencible de quien ya no teme a nada. Cuando Escorpio se sienta perdido debe recordar también que su energía es de las pocas capaces de romper no solo sus propios límites, sino los de la realidad que habita. Su sensación de extravío a menudo es un efecto secundario de su poder de transformación, porque mientras su mente aún se aferra a lo que conoce, su alma ya está expandiéndose más allá de las fronteras que su conciencia había establecido. Ese desajuste interno, esa aparente desorientación, es prueba de que su espíritu está atravesando velos invisibles, rompiendo estructuras viejas, abriendo portales de destino que todavía no puede ver con claridad, pero que pronto se manifestarán como nuevas certezas y caminos que lo honren con mayor dignidad. Debe recordar que su alma tiene un pacto con la destrucción creativa, esa fuerza que no derrumba por odio sino por necesidad de renovación. El signo de Escorpio porta el misterio de la regeneración porque solo quien conoce la ruina y la pérdida de lo que creía eterno puede sostener la humildad y la compasión que nacen en el suelo del derrumbe. Su compasión no es blanda ni ingenua, su compasión es la de quien miró sus propios abismos y decidió volver con la mano extendida para los demás. Por eso, cuando se sienta perdido y su mundo se desmorone, debe recordar que está forjando la compasión que no se aprende en palabras hermosas, sino en la experiencia directa de la noche del alma. Cuando Escorpio se siente perdido está en realidad recordando su verdadera naturaleza de alquimista. No hay alquimia sin caos previo, no hay transmutación sin la desintegración de lo que era sólido y seguro. La alquimia interior requiere la putrefacción de las viejas estructuras, igual que la tierra necesita la descomposición de la materia para crear vida nueva. Su sensación de vacío es el espacio sagrado donde los viejos metales de su personalidad se funden para convertirse en oro espiritual. Si su vida permaneciera siempre clara, lineal y predecible, jamás conocería el poder de su espíritu para renacer de sus propias cenizas. Cuando Escorpio se siente perdido está también recuperando su instinto más puro, porque en la claridad mental su instinto se adormece, pero en la incertidumbre se despierta como un animal salvaje que percibe lo que no puede verse. Su olfato espiritual se vuelve más fino cuando no tiene caminos marcados, su capacidad de percibir la verdad vibratoria de las personas, los lugares y las situaciones se intensifica cuando su mente suelta la necesidad de controlar. Su extravío es el entrenamiento que su alma elige para despertar esa brújula secreta que lo guía más allá de la razón y lo conecta con el flujo de la vida y con las corrientes invisibles de su destino. Debe recordar que en su carta natal, Marte, su regente tradicional, le otorga la determinación para resistir todo ataque, y Plutón, su regente moderno, le da el poder de resucitar cuando ya nadie cree que pueda levantarse. Su fuerza es doble, porque su voluntad nace del fuego marciano y su poder real nace del inframundo plutoniano. Por eso, cuando su cuerpo se sienta agotado, debe saber que su energía marciana está aprendiendo a rendirse y descansar, mientras su energía plutoniana opera en planos que no puede controlar, realizando sanaciones profundas, cerrando pactos antiguos, limpiando de su campo energético las influencias que ya no sostienen su verdad. Así, cuando renazca, no renacerá igual, renacerá liberado de lo que antes lo encadenaba sin saberlo. Cuando Escorpio se sienta perdido debe recordar que su alma no camina sola en sus noches oscuras. El símbolo del águila, que es su fase de evolución superior, siempre lo acompaña con su mirada eterna. En sus momentos de mayor extravío es cuando más presente está esa mirada, la mirada de su yo más elevado,
que contempla con serenidad los giros de su destino sabiendo que todo tiene un lugar, un tiempo y un sentido mayor. Esa visión superior es la que le otorga la paz que no depende de nada externo, la paz de quien sabe que incluso en el caos la vida conspira a su favor si permanece fiel a su verdad. Su sensación de pérdida también es un retiro estratégico de su energía. Mientras su voluntad humana sufre por no avanzar, su energía espiritual se retrae para recargarse y protegerse de interferencias que podrían desviar su camino. Su alma se recoge igual que el escorpión se oculta bajo las piedras, no por miedo, sino para concentrar su veneno y proteger su esencia. Esa retirada es un acto de inteligencia energética que lo fortalece en silencio y que prepara su regreso con mayor magnetismo y poder de impacto. Cuando Escorpio se sienta perdido debe recordar que su relación con el dolor no es de víctima sino de maestría. Su signo gobierna las crisis y la intensidad emocional porque su espíritu vino a enseñarle al mundo que no hay oscuridad invencible para un alma que se ama a sí misma. Su camino de renacimiento no es un mito romántico, es una realidad épica que forja su carácter con la dureza del hierro y con la belleza de un loto abierto en la ciénaga. Su vida no es fácil porque su destino no es pequeño. Su vida le exige coraje porque su misión es reinar sobre su sombra y desde ahí iluminar con su sola existencia. Debe recordar que cuando su mente se rinde y su corazón se queda en silencio, su espíritu habla. Y su espíritu no le habla con palabras, le habla con una certeza que arde en su pecho como un sol interno que no necesita explicación. Esa certeza es el verdadero norte de Escorpio. Esa certeza es la llama eterna que lo mantiene de pie cuando todo afuera le dice que caiga. Esa certeza es el recuerdo silencioso de su alma que susurra sin palabras que incluso si no sabe hacia dónde ir, el destino igual lo encontrará, porque su sola existencia ya es parte de la danza perfecta del universo. Y ahí, en ese instante donde su respiración se calma y su mirada se vuelve profunda sin miedo, regresa a su trono, el trono indestructible que siempre habita en su interior.